Seguimos, hermanos, con el día de los difuntos. Todos los difuntos, mejor dicho, y te lo he dicho antes, es 2 de noviembre del 2019 y es Juan, en el capítulo 14 y versículo del 1 al 6. Decíamos que era mejor que decir todos los difuntos, todos los moribundos. Un poco de música. El tema sería aliviar o borrar el hambre de este mundo que más de 1.000 millones de seres humanos están padeciendo. Los difuntos, es verdad, que es también para pensar en la muerte, porque la única seguridad incuestionable que tenemos los humanos en esta vida es que nos vamos a morir. Esto es cierto. De ahí que el pensamiento de la muerte nos enfrenta a un hecho sobre el que tenemos una seguridad y muchas también inseguridades. La seguridad de que moriremos, las inseguridades de no saber ni cuándo, ni dónde, ni cómo. Y aquí todo esto se añade algo más. Se añade la mayor de todas las inseguridades. Nos preguntamos, ¿hay vida después de la muerte? Y si hay vida, ¿en qué consiste esa vida? ¿Cómo será esa vida? ¿Feliz? ¿Desgraciadas? Demasiadas preguntas, todas ellas demasiadas y muy graves. ¿No lo crees así, hermanos y amigos? Según nuestras creencias, cristianos, y mucha gente religiosa, sabemos que la muerte no es el final, decimos los cristianos, y todas las religiones, sino el paso a la otra vida. Al morir, nos transformamos en esa vida de Dios. Pero la fe religiosa no es una evidencia, no se ve con los ojos de la cara, sino es, como hemos dicho
en las bienaventuranzas, el día de todos los santos, es una convicción firme y libremente aceptada. La fe, hermanos y amigos, nos da confianza, pero una confianza que no suprime las preguntas, ni las dudas, ni las oscuridades. La única seguridad que nos da el Evangelio es esta. Escucha, y me escucho a mí mismo. Tenemos que centrar y concentrar nuestros intereses o nuestro interés, nuestras preocupaciones y nuestros esfuerzos no en mi felicidad, que es la equivocación, para otra vida, sino en la felicidad de todos en esta vida. Además, cuando la muerte es como el paso de las miserias de este mundo a la felicidad del cielo, esa visión de la muerte puede justificar la inmolación de un terrorista, como se promete el paraíso si mata, o al menos puede fomentar la desidia del que desinterés por la vida, el desinterés por el dolor del mundo, ya que no le importa, es la dicha del cielo. Este es el peor servicio, por desgracia, que las creencias religiosas, las que hacemos, las que mucha gente tiene, puede hacer la humanidad. De aquí está bien visitar en este día los cementerios, el día de los difuntos que llamamos, que yo titulo los moribundos. Está bien, porque recordar a nuestros seres queridos que murieron, pero lo más apremiante que nos debe recordar este día es que ahora mismo hay en el mundo más de 1.000 millones de seres humanos a los que le espera ¿qué? Una muerte temprana, una muerte injusta, una muerte que no está lejos, que sin embargo se podría evitar. Y debía ser, y como es el hambre, una muerte espantosa, porque espantoso tiene que ser, hermano y amigo, morir de hambre. Es desagradable añadir más tristeza a la que naturalmente tenemos del Día de los Difuntos, pero es más humano. Y te hago un reto, pensar que a los difuntos ya no le podemos darle nada, otra cosa que honrar su memoria. Y la manera más noble del hombre es honrar esa memoria, que sería sustituir el de los muertos por el día, como hemos dicho antes,
de los moribundos cuya muerte se podía retrasar, dignificar o en cada caso aliviar. Ahí está el mensaje sobre la muerte, sobre el día profundo de difuntos, que no podemos quedarnos en el recuerdo de nuestros queridos familiares y amigos más entrañables. Tenemos que cambiar el nombre, el día de los moribundos. Pues bien, vamos a resumir esta idea de esta forma. Primero, dentro de los discursos llamados discursos de despedida, de testamento espiritual de Jesús, llamada a aclararse en la fe entendida como una fe de confianza. La muerte constituye uno de los mayores miedos a los que se enfrentan los humanos. Se tiene miedo. ¿Y por qué se tiene miedo? La vemos como lo opuesto a la vida. Y es verdad. Y es que al identificarnos con el yo, con el ego que tú y yo no somos, que nos dice la mente, el cuerpo y el psiquismo, nos hemos sentido amenazados de muerte desde el momento mismo en que ese yo, ese egoísmo apareció en el mundo. Y hemos creído, y aquí está la equivocación, a pie que se dice juntillas, aquel dicho repetido, lo que se oye, sobre todo cuando vas a los entierros: lo único seguro en esta vida es que vamos a morir. Pero ¿están tan seguros aquellos que lo dicen? Veamos, es muy interesante. Escucha. Estudios recientes, cada vez más rigurosos, que han descubierto que empiezan a llamar la atención. Médicos, psiquiatras, neurocirujanos y sectores más amplios de la población, que la conciencia no es una función del cerebro, como se pensaba y pensaban los sabios, y que trasciende la muerte. La muerte es un proceso. Bien, pero lo mejor es esto, y escucha. La sorpresa y el rigor es cuando dejamos de identificarnos del yo, del ego, que no somos, que nos engaña la mente. La muerte deja de ser, ¿qué? Una amenaza. ¿Por qué? Es una sola forma más que toma la vida, el otro polo de nuestro nacimiento. Es decir, lo que no está amenazado. ¿Y qué es lo que no está amenazado?
es la vida misma, ya que la conciencia de ser, una que nunca morirá, la que conduce al coche, el volante, el coche morirá. ¿Es inmortal? No, el inmortal es la conciencia de ser, que no morirá, porque nunca, este es el secreto, nunca nació. Y si la muerte disuelve a ese ego, a ese egoísmo, por lo que es profundamente igualadora, es decir, somos tan iguales que somos lo mismo, el yo y el tú. Somos simplemente meras apariencias, papeles del sueño, es decir, la persona empieza a ser ya un concepto obsoleto. La nuestra es la de nuestra conciencia de ser, nuestra identidad es transpersonal, por encima de la misma persona. Diciendo claramente, la muerte, por tanto, es ya el mismo proceso en el que estamos comprometidos cuando queremos desentificarnos del yo, de dejar de apegarnos a ello, que no somos. En la muerte hay un proceso que se completa. Y es la bendición, o la rendición, perdón, no es la bendición, sino la rendición. ¿A qué? Y por eso a la liberación. Terminamos concluyendo hoy y siempre tenemos mucho que aprender de la muerte. ¿Y esto por qué? Tal que tanto miedo se le tiene. Porque la persona que vive con miedo a la muerte vive longitudinalmente. La que vive aceptando su muerte vive profundamente. Por eso, hermanos y amigos, si cambiamos nuestro chip, nuestra visión sobre la muerte, cambiaremos también nuestra manera de vivir, ¿o no? Te recuerdo que nuestra identidad no es el pecado, aunque lo cometamos. Es la plenitud de vida, de que no somos pecado, sino solamente gracia. Concretando, yo te diría que pongas en tu vida, en este día de los difuntos, mejor de los moribundos, concretando más, poner y tener presente una máxima. La muerte es el paso a una nueva vida. Por eso recordamos, ¿qué hacemos a nuestros difuntos? ¿Celebrando otra muerte? Esto es, hermanos, para mí, increíble. ¿Por qué hacemos esto? Pues entonces, ni la muerte de Jesús, ni la de los seres queridos, es el final. Entonces,
¿qué celebramos? No lo que celebramos es que la vida sigue, la de ellos y la nuestra. Es un día de nuestra acción de gracias. Fíjate, qué novedad. Gracias a los que nos han precedido. Nosotros hemos llegado a ser lo que somos. La muerte no es ninguna realidad añadida. La gran realidad es la vida con mayúscula. Que claro, en un momento determinado se termina en lo biológico, en el coche, que es finito, en nuestros despojos, que se quedan ahí, o ahora ni se queda eso, porque nos queman o los queman, y entonces, al quemarlos, pues quedan las cenizas. Unos las tiran al mar y contamina, otros las guardan en su casa, o en los columbarios, en fin, en las iglesias que se han inventado para que se ponga en una pequeña, o en tu casa, otros en la tierra para que produzca. Pero la realidad sigue. ¿Y qué sigue? La conciencia de ser, el volante que conduce al coche, tuyo. El relato sobre Lázaro es muy llamativo, te lo recuerdo, pero sencillamente es genial. Escucha. Pero hemos interpretado de una manera rastrera este relato. ¿Por qué? No se trata de ningún milagro de resurrección, sino de un simbolismo. ¿Y esto por qué? El que se adhiere a Jesús, hermano, amigo, no puede morir, porque Él es, ¿qué? La vida misma. Y si es la vida misma, ¿por qué a Lázaro creyente lo habían puesto a ellos en el lugar inadecuado, donde no debía de estar? La muerte de Lázaro era una muerte natural que después viene a la misma vida. No es una resurrección, no es la muerte definitiva. Y Jesús le invita a salir a Lázaro y dirigirse al lugar adecuado. Y entonces dice, desatarlo y dejarlo que se vaya. Ese o esa era la firme creencia de la primera comunidad cristiana. Los muertos no deben ser apartados a un lugar que llamaban legumbre, sucio, deshecho, estercolero, sino considerarlos en Dios más vivos que los que quedamos en esta tierra. Así de claro, hermanos, vamos a reflexionar profundamente sobre todo esto que yo he querido expresar el día, no de los difuntos oficial, sino de los moribundos. Estamos para vivir la vida. Estamos de paso, diríamos. Nuestra tierra no es esta, pero el Señor sabe
Y así lo dijo: Padre, no los saques del mundo. Ellos no son del mundo, pero prívalos del mal. Esta es la dimensión. Cuando podemos vivir esta realidad, que son las bienaventuranzas, el proyecto grande de Dios, entonces nada miedo hay. Es la pura libertad, la liberación del hombre que se ama al uno al otro. El otro día celebramos el domingo, celebramos Dios es Rey, Jesús, que dijo Pilato: ¿y tú eres rey? Pues tú lo dices, yo soy rey y para esto he venido. Pero no estaba pensando Jesús en el rey del ser humano, del pagano, del que no cree, del que quiere avasallar a través del poder. No, todos vosotros sois reyes, pero sois reyes sirviéndonos unos a otros. Eso es lo interesante, servirnos desinteresadamente, incondicionalmente unos con otros. Ahí está la gran felicidad, ahí no hay muerte sino vida. Y entonces viviremos en esa realidad aquí en el mundo, que es una utopía, digo, pero que si tú la vives de verdad, te entregas a esta realidad y confías en el